En la vasta riqueza de la creación de Dios, cada planta, cada aroma, cada color tiene una finalidad. Desde tiempos bíblicos, los fieles han comprendido que la naturaleza también alaba al Creador y que ciertos elementos de la tierra, cuando son utilizados con fe, se convierten en signos visibles de una realidad espiritual invisible. Entre estos elementos está el romero, una planta humilde, de hojas verdes, puntiagudas y aroma penetrante, que, durante siglos, ha acompañado tanto a reyes como a campesinos, tanto en recetas culinarias como en rituales de purificación. El Papa León XIV, en una de sus cartas pastorales poco conocidas, hizo una profunda reflexión sobre esta planta, atribuyéndole un valor simbólico en la vida espiritual de las familias. Él escribió: "El romero, por su fragancia que perdura incluso después de cortado, es símbolo de fidelidad, y por su humilde crecimiento junto al suelo, recuerda a los humildes que heredarán el reino". La Iglesia Católica, aunque no canoniza el uso de plantas como objetos sagrados por sí mismos, siempre ha promovido la integración de los sentidos en la oración. El incienso que sube, la vela que ilumina, el agua que purifica, el aceite que consagra. En esta lógica sacramental, el romero ocupa un lugar de belleza simbólica, especialmente en las tradiciones domésticas cristianas. Durante la Edad Media, los hogares cristianos acostumbraban colocar un ramo de romero en el umbral de la casa con una oración simple: "Así como este romero perfuma mi casa, que la presencia de Cristo la llene de paz". Además, algunos monasterios benedictinos plantaban romero cerca del refectorio y del altar, simbolizando la sabiduría que alimenta el cuerpo y el alma. También se usaba en tiempos de enfermedad o luto, como símbolo de consuelo espiritual y esperanza en la resurrección. Pero fue el Papa León XIV quien rescató este gesto como práctica concreta para los tiempos actuales. En sus homilías matutinas, insistía en que los laicos necesitaban recuperar el sentido de lo sagrado en sus hogares. No bastaba asistir a la misa dominical. La casa también debe convertirse en lugar de oración, paz y fe activa. Por eso, propuso el uso del romero consagrado en 5 lugares estratégicos del hogar. Una tradición que, aunque sencilla, está profundamente arraigada en la teología del hogar como iglesia doméstica. Según el Catecismo 165.6 al 165.7. En este primer capítulo, comprendemos que el romero no es una superstición, ni un amuleto. Es una forma concreta, visual y aromática de proclamar: aquí habita el Señor. Dios, en su infinita grandeza, no se revela únicamente en lo extraordinario, en los milagros que asombran o en las grandes catedrales. Muy al contrario. En la historia de la salvación, vemos que Él se complace en manifestarse a través de lo pequeño, lo cotidiano, lo humilde. ¿Fue en un pesebre que el Hijo de Dios nació? Fue entre carpinteros, pescadores y viudas que su palabra se difundió. Y fue en una cena sencilla, con pan y vino, que instituyó el sacramento más sublime, la Eucaristía. Siguiendo esta misma lógica, el Papa León XIV recordaba constantemente a los fieles que los signos de Dios no están lejos, ni son inaccesibles. Están en el día a día, en lo que tocamos, comemos, sentimos y respiramos. El romero, planta común en jardines y mercados, es una de esas criaturas humildes que en la espiritualidad cristiana se vuelve instrumento de gracia cuando se une a la fe. Su aroma, que permanece incluso seco, evoca la perseverancia en la oración.
Su uso en la cocina recuerda que todo alimento debe ser bendecido y compartido. Su forma, firme y erguida, simboliza la dignidad de quien se mantiene en pie incluso en la prueba. El Papa León XIV decía en una de sus alocuciones: en un mundo que corre tras el brillo de lo inmediato, olvidamos que Dios siempre prefirió lo escondido. El romero, colocado con fe, puede predicar más que muchos discursos. Esta visión encuentra eco en la enseñanza de los santos. San Francisco de Asís hablaba con las flores, con el viento, con el fuego, porque veía en todo un reflejo del amor de Dios. Santa Teresa de Lisieux, en su caminito espiritual, encontraba en los pequeños gestos un camino seguro hacia la santidad. Así, colocar romero en el hogar, bendecirlo y convertirlo en signo de oración no es un ritual vacío, ni una costumbre sin sentido. Es una forma de proclamar que creemos en un Dios que santifica lo simple, que transforma lo ordinario en vehículo de su gracia. En un mundo saturado de ruido, lo sencillo habla. En casas invadidas por preocupaciones, lo humilde purifica. Y cuando esa simplicidad está ofrecida con fe, se convierte en un acto de alabanza. Por eso, este capítulo nos invita a hacer un examen de conciencia. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Esperamos solo lo extraordinario o estamos dispuestos a encontrar a Dios en una hoja de romero, en una vela encendida, en el silencio de la madrugada? El Papa León XIV no nos ofreció un método mágico, sino un despertar espiritual que empieza por el hogar. Y el hogar, cuando es habitado por la fe, se convierte en tierra santa. En la tradición cristiana, pocas plantas han conservado un lugar tan simbólico como el romero. Desde la antigüedad, esta hierba aromática ha sido utilizada no solo en la cocina y la medicina, sino también en contextos religiosos y espirituales. Su fragancia duradera, su color verde perenne y su resistencia lo convierten en una imagen viva de la fidelidad de Dios y la perseverancia del alma creyente. El Papa León XIV, profundizando en la teología del signo, enseñó que el romero, cuando es ofrecido con fe, se transforma en un recordatorio viviente de las promesas divinas. Él explicaba que el aroma del romero evoca la presencia de Dios, que permanece incluso cuando todo lo demás se desvanece. A diferencia de las flores que se marchitan, el romero mantiene su perfume aún después de ser cortado. Símbolo del alma que no pierde la gracia incluso en la prueba. La Escritura nos habla del uso de plantas con fines sagrados. En Éxodo 30, Dios instruye a Moisés para preparar un aceite santo con aromáticos puros. En los Salmos se canta: perfuma mi cabeza con óleo, mi copa rebosa. Salmo 23:5. Estas imágenes no son meramente poéticas. En la espiritualidad bíblica, lo sensorial conduce a lo espiritual. El perfume, el sabor, el color, todo puede ser vehículo de lo eterno. Por eso el romero, con su aroma penetrante, es muchas veces asociado con la memoria de lo sagrado. En algunas regiones católicas, durante la Semana Santa, se bendice el romero y se distribuye entre los fieles. En otras, se coloca junto a los íconos o el crucifijo del hogar, como señal de consagración. Incluso en entierros cristianos antiguos, se colocaban ramitas de romero sobre el cuerpo del difunto, como símbolo de la esperanza en la vida eterna. El Papa León XIV, recordando estas tradiciones, propuso recuperar el uso del romero no como costumbre folclórica, sino como gesto de fe concreta. Según él, los hogares modernos se alejaron del sentido del misterio, convirtiéndose en lugares de ruido, ansiedad y materialismo.
El romero entonces serviría como recordatorio sencillo, pero profundo, de que Dios aún quiere habitar entre nosotros. Así como el incienso sube en la liturgia, que el romero suba en la vida diaria como oración silenciosa, escribió el Papa. Este capítulo, por tanto, nos invita a redescubrir el valor de lo simbólico. El romero no cambia mágicamente las circunstancias, pero cambia nuestra disposición interior. Orienta nuestra mente a lo alto. Nos recuerda que estamos llamados a ser templos vivos del Espíritu. Colocar una ramita de romero, bendecirla, mirarla cada día como quien recuerda una promesa, es un acto humilde, pero poderoso, porque en cada detalle de fe el cielo se hace presente. El Papa León XIV enseñó que cada hogar cristiano debe ser considerado una extensión del templo, o una iglesia doméstica. Y como todo templo, también el hogar necesita ser consagrado, cuidado, ordenado espiritualmente. Para eso propuso una práctica sencilla pero profunda: colocar romero bendecido en 5 lugares clave del hogar como signo visible de la presencia de Dios. Estos lugares no fueron elegidos al azar. Cada uno tiene un significado espiritual, bíblico y simbólico. Son 5. La puerta de entrada. Es el umbral entre el mundo exterior y la intimidad del lugar. Allí entra el huésped, pero también pueden entrar energías espirituales. Colocar romero en la puerta es como decir: entra la paz de Cristo, salgan el miedo, la discordia y la desesperanza. Es una forma de proteger el hogar desde el inicio, de sellar espiritualmente el espacio con una bendición activa. La cocina o el fogón. Allí se prepara el alimento, se sirve la mesa, se expresa la provisión. El romero en este lugar recuerda que Dios es el proveedor. Así como multiplicó los panes, Él sigue sosteniendo a quienes confían. También nos recuerda ser agradecidos, bendecir los alimentos y no desperdiciar. La cocina es símbolo de generosidad y el romero allí consagra esa abundancia. Debajo de la almohada o en el dormitorio. Es el lugar del descanso, de la vulnerabilidad, de los sueños. El Papa León XIV recomendaba colocar una ramita de romero debajo de la almohada como gesto de entrega. Señor, mientras duermo, cuida de mi alma. También es una súplica contra las pesadillas, las ansiedades nocturnas, el insomnio. Así como el salmista decía: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces habitar confiado. Salmo 4:9. En el baño o lugar de higiene. Este es el lugar de la limpieza, no solo corporal, sino simbólicamente espiritual. El agua que limpia el cuerpo nos recuerda el bautismo, el sacramento por el cual fuimos purificados del pecado. Colocar romero aquí nos invita a meditar: Señor, purifica también mi corazón. Es un gesto que transforma un acto cotidiano en oración silenciosa. Junto al crucifijo o altar familiar. Muchos hogares católicos conservan un pequeño rincón de oración con una imagen de Jesús, María o los santos. Allí este romero representa la adoración diaria, la entrega de todo a Dios. Al colocarlo a los pies de la cruz decimos: todo es tuyo, Señor. Mi casa, mi familia, mis preocupaciones y alegrías. Estos 5 lugares también reflejan las 5 llagas de Cristo, como mencionamos anteriormente. Son espacios de redención, sanación y consagración. Cuando la familia se une en torno a esos signos, algo invisible pero real sucede. La casa se torna más pacífica, las tensiones disminuyen, el ambiente se vuelve más ligero. Porque donde está Dios, hay orden, hay vida, hay abundancia. Muchas personas viven hoy bajo el peso de la escasez, falta de dinero, de oportunidades, de esperanza, de armonía en casa. Esta carencia no es solamente material, a menudo es también una pobreza espiritual, una sequedad interior que paraliza, entristece, apaga la fe. El Papa León XIV, al hablar del romero, no se refería solamente a un símbolo de belleza o tradición. Él lo presentaba como un gesto profético que confronta la lógica del mundo.
Mientras el sistema enseña que la abundancia se logra acumulando, compitiendo, temiendo perder, la Iglesia enseña que la verdadera abundancia proviene de la confianza en la providencia de Dios. El romero, colocado con fe en el hogar, es una oración silenciosa que grita: «Creo, Señor, que no me faltará lo esencial. Confío en tu tiempo, descanso en tu promesa». Y esa promesa está escrita en la palabra: «No he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan». Salmo 37:25. Más que un objeto, el romero se transforma en una declaración espiritual contra la mentalidad de miseria. No nos resignamos a vivir en escasez permanente, sino que proclamamos que Dios es un Padre fiel, que cuida incluso de las aves del cielo y viste los lirios del campo. Pero también el Papa advertía: la abundancia comienza por el corazón. Si nuestro interior está cerrado, desconfiado, amargado, no hay canal por donde fluya la bendición. Por eso el gesto externo del romero debe ir acompañado de gratitud diaria e incluso en la escasez. Oración constante aún sin ver respuestas inmediatas. Generosidad activa, compartiendo lo poco que se tiene. Cuando el hogar se convierte en un altar de confianza, el Señor honra esa fe. A veces no con riquezas, sino con soluciones inesperadas, puertas abiertas, serenidad en medio de la tormenta. El Papa León XIV contó en una audiencia privada el testimonio de una mujer pobre que colocó romero bajo su almohada, bendiciendo cada noche su casa. Pasados algunos días, su esposo, alejado de la iglesia por años, comenzó a rezar el rosario con ella. No fue dinero lo que legó primero, sino la unidad familiar, que es la mayor riqueza que muchos han perdido. Por eso, este capítulo nos recuerda que el romero no atrae dinero, atrae fe, y donde hay fe verdadera, hay acción divina. Porque cuando Dios habita, la escasez retrocede. En muchas culturas antiguas, los aromas siempre han tenido un lugar privilegiado en los rituales religiosos. No por su superstición, sino porque el olfato es uno de los sentidos más profundos de la memoria. Un perfume puede transportarnos a un momento, una persona, una emoción. Y en la tradición bíblica, Dios se complace en el aroma grato. Cuando Noé salió del arca y ofreció un sacrificio, la Escritura dice: «El Señor percibió el olor grato y dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre». Génesis 8:21. Este no era un perfume material, sino un aroma espiritual, el aroma de la obediencia, de la fe, del sacrificio sincero. El Papa León XIV, reflexionando sobre el romero, explicaba que su fragancia era más que agradable, era memoria viva de lo sagrado. En un mundo saturado de olores artificiales, de prisas, de distracciones, el romero, natural, penetrante, discreto, nos hace recordar lo eterno. Colocar romero en el hogar no es solo decoración, es activar un recordatorio sensorial que Dios está presente. Cada vez que su perfume llena el ambiente, nos llama a la oración, a silencio interior, al recogimiento. Por eso, en la enseñanza del Papa León XIV se recomienda que cada miembro de la familia tenga un momento para detenerse, tomar la ramita de romero, respirar profundamente su aroma y pronunciar en voz baja: «Ven, Señor Jesús, mi casa te pertenece». Este gesto, aunque simple, se transforma en oración contemplativa. El cuerpo se une al alma y el hogar se transforma en un espacio donde cada rincón exhala fe. Los santos también nos enseñaron a vivir con profundidad los sentidos. Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, hablaba del poder curativo de los perfumes naturales, pero también de su capacidad de elevar el espíritu. Decía que ciertas hierbas, cuando eran usadas con devoción, armonizaban el alma con la voluntad divina. El romero, entonces, es una herramienta de armonización. No cambia mágicamente la realidad, pero nos cambia a nosotros, abriéndonos a la acción de Dios.
Y cuando el corazón se vuelve receptivo, la casa entera comienza a ser restaurada. Uno de los aspectos más profundos de la enseñanza del Papa León XIV sobre el romero está en la relación simbólica que él estableció entre los 5 lugares donde se debe colocar la planta y las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo. Esta conexión no es casual, es un llamado a cristificar el lugar, es decir, a hacer de cada espacio un eco del sacrificio redentor. Las 5 llagas son: las 2 manos atravesadas por los clavos, los 2 pies clavados, el costado traspasado por la lanza. Estas llagas no son solo heridas físicas, son puertas abiertas del amor de Cristo. Por ellas fuimos redimidos, por ellas el cielo se abrió a los hombres. El Papa León XIV enseñaba que así como esas llagas santificaron el cuerpo de Cristo, los 5 lugares del hogar pueden ser santificados espiritualmente con fe, representando cada una de esas marcas redentoras. La puerta de entrada representa las manos de Cristo, lugar de bienvenida, hospitalidad, servicio. La cocina representa los pies del Señor, que caminó para alimentar multitudes. Allí el alimento se convierte en bendición. El dormitorio simboliza el costado abierto donde brotaron sangre y agua. Allí descansamos en su misericordia. El baño recuerda el bautismo que brota de la lanza en el costado, limpieza espiritual. El altar, o lugar de oración, es la síntesis de todas las llagas. Allí adoramos al crucificado y resucitado. Este paralelismo no es un simple ejercicio teológico, es una meditación activa. Cada vez que miramos el romero en su lugar, recordamos una llaga. Cada llaga nos recuerda un amor, y ese amor transforma el lugar en un santuario vivo. El Papa León XIV insistía: no hay herida en el hogar que no pueda ser sanada por las heridas del Salvador. Y es precisamente eso lo que queremos al colocar el romero, no atraer cosas materiales, sino permitir que la pasión de Cristo sane nuestras relaciones, nuestras heridas interiores, nuestra falta de fe. Las 5 llagas no son símbolo de muerte, sino de victoria a través del dolor. Colocar el romero como signo de estas llagas es proclamar que nuestro hogar ha sido comprado por ese mismo sacrificio y que ningún mal tiene poder donde Cristo reina. La tradición católica no se sustenta solamente en teorías o símbolos aislados. Se alimenta de la vida concreta de los santos, hombres y mujeres que en cada época descubrieron formas sencillas y poderosas de vivir la presencia de Dios en su día a día. Y muchos de ellos, aunque no mencionaran directamente el romero, vivieron prácticas similares de consagrar su entorno con elementos de la creación. Uno de los ejemplos más conocidos es San Benito, fundador del monacato occidental. En sus monasterios era común que los monjes cultivaran hierbas medicinales y aromáticas, no solo para sanar el cuerpo, sino también como parte de la vida litúrgica. Se sabe que el romero era una de las plantas utilizadas para perfumar los corredores, mezclar en aceites sagrados e incluso colocar en los dormitorios como signo de paz nocturna. Santa Hildegarda de Bingen, mística alemana y doctora de la Iglesia, afirmaba que ciertas hierbas elevaban el ánimo, combatían la melancolía espiritual y preparaban el corazón para la oración. El romero estaba entre ellas. Según ella, su calor seco eleva el espíritu y limpia los humores del alma. Aunque su lenguaje era el de la medicina medieval, sus intuiciones apuntaban a algo que hoy redescubrimos. La materia puede predisponernos para la gracia. Santa Teresa de Jesús, en sus conventos reformados del Carmelo, insistía en que los espacios de oración fueran limpios, ordenados, con aromas suaves. Decía: el alma reposa cuando el cuerpo también descansa. Ella misma bendecía la celda de las monjas con agua perfumada, no como superstición, sino como acto simbólico de entregar todo a Dios. Más recientemente, San Pío de Pietrelcina, Padre Pío, utilizaba con frecuencia objetos sencillos, una estampa, una vela, una planta, para fortalecer la fe de los que lo rodeaban. Aconsejaba a los fieles a bendecir sus hogares, a rodearse de signos visibles del amor de Dios.
El Papa León XIV, inspirado en esta tradición, no inventó algo nuevo, solo rescató una sabiduría olvidada, que el hogar también puede ser santo, y que el romero, con su aroma discreto pero persistente, nos ayuda a no olvidar eso. Por eso este capítulo nos invita a aprender de los santos. Ellos no separaban la vida espiritual de lo cotidiano. Todo podía convertirse en oración. Incluso una ramita de romero colocada con devoción. El mundo moderno nos ha hecho desconfiados. Nos enseñó a no creer si no vemos, a no esperar si no controlamos, a no orar si no obtenemos resultados inmediatos. Pero la fe auténtica no sigue la lógica del mundo. Y el Papa León XIV, al hablar del uso del romero como signo de abundancia, quiso devolver al pueblo fiel una actitud olvidada, la apertura humilde a los milagros de Dios. Milagro no es magia. Milagro es la irrupción de la gracia en lo ordinario. Es cuando el cielo toca la tierra en el silencio de una lágrima, en la súplica de una madre, en el perdón inesperado entre esposos, en una oportunidad que surge de donde no había nada. Milagro es Dios haciendo lo que solo Él puede hacer, pero esperando que le abramos la puerta. El romero entonces no es un talismán, es una llave simbólica. Cuando lo colocamos con fe, no estamos manipulando a Dios. Estamos diciendo, Señor, yo creo, aunque no vea, aunque no entienda, aunque tarde, yo creo. Y esa fe conmueva el corazón del Padre. El Papa León XIV decía con frecuencia que muchos hogares no experimentan milagros no porque Dios se haya alejado, sino porque las personas cerraron las ventanas de la fe. Viven atrapadas en la lógica del no se puede, del nada va a cambiar, del ya lo intenté todo. Pero cuando alguien coloca una ramita de romero en silencio, con humildad, y ora sinceramente, algo se quiebra en el cielo y comienza a llover gracia. Hay testimonios de familias que, siguiendo esta práctica devocional, comenzaron a experimentar pequeños cambios. Un trabajo que aparece, una enfermedad que mejora, una reconciliación imposible que sucede, una paz que no se puede explicar. No porque el romero haga el milagro, sino porque la fe activa el cielo. San Agustín decía, para que Dios obre, tú debes creer. No es por tus méritos, sino por tu fe que el milagro se da. El romero, con su fragancia silenciosa, proclama esa fe. No habla, pero predica. No actúa, pero intercede. No transforma, pero abre la puerta al que sí puede transformar todo: Jesucristo. A lo largo de los capítulos anteriores, vimos cómo una planta simple, el romero, puede convertirse, cuando se une a la fe, en un poderoso signo de consagración, esperanza y transformación espiritual. Pero todo lo dicho hasta aquí solo cobra sentido cuando damos el paso más importante: consagrar verdaderamente nuestro hogar al Señor. ¿Qué significa consagrar? No es simplemente bendecir o decorar. Consagrar es entregar algo a Dios, hacerlo suyo, ponerlo bajo su dominio, su protección, su amor. Cuando colocamos el romero con fe, cuando oramos, cuando abrimos nuestra casa al Evangelio, estamos diciendo, Señor, no solo entres en mi casa, haz de ella tu morada. El Papa León XIV afirmaba que muchos cristianos viven divididos. En la iglesia son devotos, pero en casa reina el caos. Por eso, insistía, el primer milagro debe suceder entre nuestras paredes. Y ahí es donde el romero actúa como puerta, como semilla, como clamor. Este acto de consagración no necesita rituales complejos. Puede comenzar con algo muy sencillo, como reunir a la familia, colocar las 5 ramas de romero en los lugares propuestos, hacer una oración como esta. Señor Jesús, Rey de Reyes, hoy te entregamos este hogar. Que cada puerta sea abierta a tu presencia, que cada habitación sea un lugar de paz, que la cocina nunca falte tu providencia, que el descanso sea seguro bajo tu mirada, que este lugar sea luz para los que entren y refugio para los que habiten. Te consagramos este hogar con cuerpo y alma, por medio de tu cruz.
Amén. Después de eso, cada miembro de la familia puede hacer un pequeño gesto, tocar el romero, persignarse, pronunciar en voz baja una petición o simplemente guardar silencio, porque la gracia también actúa en lo invisible. Con el tiempo, ese hogar comenzará a cambiar, no porque el romero tenga poder, sino porque la fe transforme el ambiente. Las discusiones disminuirán, el respeto aumentará, la oración se hará más natural, el miedo perderá fuerza, y la abundancia, no solo financiera, sino afectiva, espiritual, emocional, empezará a fluir. Porque allí donde Dios es bienvenido, la vida florece.